Compañeros. Muy buenos días, compañeros, invitados. Un gusto para nosotros poderles tener aquí y conversar en esta mañana o capacitarles sobre el tema de impuestos, clasificación de los tributos y cultura tributaria. Somos el grupo número 5. Estamos integrados por, en mi caso, Gibson Mendoza, Jonathan Muentes y Carmen Navia. Como primer punto tenemos los impuestos. Los impuestos son uno de los medios más importantes por los cuales el Estado puede promover el desarrollo económico, especialmente porque con la ayuda de los impuestos es posible influir en el nivel de distribución del ingreso entre la población. Son una parte importante o la más importante de los ingresos del gobierno. Sin embargo, antes de dar una definición de impuestos, es necesario aclarar la diferencia entre los tres conceptos de ingresos públicos: contribuciones e impuestos. Como ingresos públicos, hace referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser estas en efectivo o en servicios. Como contribuciones, incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos de servicios públicos, donaciones y multas. Y en el tema de impuestos, pues como ya se mencionaba, forman parte de las contribuciones y estas a su vez, forman parte de los ingresos públicos. Los impuestos son muy importantes en el sistema económico porque pueden servir para diferentes propósitos, entre ellos redistribución del ingreso, mejorar la eficiencia financiera, proteccionista, promoción y desarrollo económico. Dentro de lo que es redistribución del ingreso, puede lograrse si se reduce todos los efectos negativos del mercado sobre la economía. Una herramienta efectiva para la redistribución del ingreso son los impuestos progresivos sobre la renta. Mejorar la eficiencia financiera. Esto se da si se puede eliminar ciertas fallas del mercado como los factores externos. En el tema de proteccionista, puede proteger una parte muy importante del país, como la industria nacional, el comercio exterior o interior y la agricultura. Como promoción y desarrollo económico, tenemos que se logra mediante la compra de recursos que pueden ser utilizados para promover sectores específicos de la economía, como por ejemplo, con un impuesto al consumo de la gasolina destinado a financiar la construcción de carreteras, ¿no? En este caso se va a proyectar un video. Me gustaría que me confirmen si es que todos pueden verlo. Y si no, pues para pausarlo, ¿no? Voy a producirlo y luego de esto le doy paso a uno de mis compañeros. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la sanidad pública, la educación, infraestructuras, administración, becas y ayudas, etc. Por ello, cuanto más gasto público tiene un país, más altos son los impuestos que pagan sus ciudadanos. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras. Una de ellas serían impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad o empresa, ya que se basan en la posesión de un patrimonio y en la obtención de rentas. Algunos ejemplos son el IRPF, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, las personas están pagando un impuesto de manera indirecta, ya que el impuesto no recae sobre la persona específica, aunque ésta sea la que lo pague, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Algunos ejemplos serían el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. Los impuestos también los podemos dividir en proporcionales, regresivos y progresivos. En los impuestos proporcionales, la cuota a pagar se calcula a través de un porcentaje fijo, como por ejemplo el IVA. En los regresivos, a mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar.
Y en los impuestos progresivos, a mayor ganancia, mayor es el porcentaje que se debe pagar. Un ejemplo sería el impuesto sobre la renta. Aquí os dejamos ahora una lista con algunos de los impuestos que tenemos que pagar en España. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para que sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Y déjanos tu idea para futuros vídeos en los comentarios. Y recuerda, si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y te dejamos por aquí otro vídeo que te puede interesar. ¡Hasta el próximo vídeo! Buenos días, compañero Jason, compañera Carmen, beneficiarios. Bueno, lo que tenemos la presentación de lo que es de vinculación, política y características del régimen tributario ecuatoriano. Como podemos ver, los principios de los impuestos a nivel nacional están establecidos con la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Las políticas del régimen tributario del impuesto del Ecuador se ha venido desarrollando independientemente. Estos últimos años, debido a la emisión de varias resoluciones por parte del SRI, la interpretación y la aplicación del régimen tributario ha cambiado frecuentemente. Las nuevas sociedades constituidas en una sede, que esto quiere decir zonas especiales de desarrollo económico, pueden aplicar la excepción de impuestos a la renta para sociedades por 5 años, contando a partir del primer año en que inicien actividades. A partir del quinto año, la tasa de impuesto a la renta para sociedades será del 17%, es decir, reducido un 5% de la tasa aplicable. Con lo que es respecto aduanero, la legislación aduanera ecuatoriana establece beneficios tributarios cuando la importación de materiales se realiza con fines de contratación pública, especialmente cuando el importador es ejecutada por órganos públicos, entidades u otros similares. En caso que el importador sea el gobierno o una institución pública, se aplica la excepción de impuestos. Para aplicarla, se necesitan los documentos de aduana completos, es decir, factura, guía de carga, hoja de ruta, área, etc. Y una carta mencionando que el importador es de una adquisición pública. Por ende, tenemos que tomar diferentes puntos, como es el préstamo. El préstamo deberá ser una entidad financiera internacional que no se encuentre en paraísos fiscales. Otro punto que también tenemos que llevar en cuenta, el plazo debe de ser mayor a 1 año. El préstamo deberá ser una nueva inversión. No deberá superar el interés determinado por el BCE, es decir, que no puede sumarse al más del 9.31%, que esto fue actualizado en abril del 2016. Las nuevas entidades jurídicas constituidas en una nueva sede son especiales de desarrollo económico. Pueden aplicar los beneficios generales mencionados. Estas zonas denominadas como zona sede son destinos aduaneros específicos, o sea que deben de tener su propia ubicación, delimitados en el territorio ecuatoriano, cuya finalidad es mejorar la inversión
Para considerar un lugar como sede, existe un procedimiento formal que debe ser presentado ante el ministerio respectivo. Una excepción de 5 años de pago de impuestos a la renta por las nuevas inversiones en sectores que contribuyan a cambiar el sistema de energía, la situación estratégica de importaciones, a quienes fomentan las exportaciones y el desarrollo rural del país. Después del 5.º año, la tasa del impuesto a la renta para sociedades se reducirá al 5% en relación a la tasa de vigencia que se mencionó la vez anterior, que es del 17%. La excepción del ISD durante las operaciones de funcionamiento externo. Además, los productos importados serán gravados con una tasa del 0% de IVA. Ya, buenos días. Voy a hablar sobre la cultura tributaria. La cultura tributaria es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos. La cultura tributaria también es un mecanismo importante que nos ayuda a fomentar y fortalecer el sistema tributario. Surge con la necesidad de recaudar. Es un sistema equitativo de justicia y progreso. El propósito fundamental es establecer una política de recaudación para el gasto público y suministro de bienes colectivos, buscando satisfacer las necesidades sociales, estabilizar la economía y desarrollo del país, contribuyendo a las políticas que reducen la inflación de la economía de mercado. Su importancia. La cultura tributaria en Ecuador se ha desarrollado considerablemente pese a distintos obstáculos que se han presentado, como la corrupción de las autoridades, que es un factor que incentiva a nosotros los ciudadanos a no cumplir con las obligaciones tributarias debido al mal uso que se les ha dado a sus contribuciones. El SRI, por su parte, a través de estrategias, ha logrado fomentar la cultura tributaria en una cantidad formidable de ecuatorianos. Sin embargo, existe otra cantidad de ellos que, debido al desconocimiento o al hecho de no someterse a las leyes tributarias, tienden a evadir impuestos, para lo cual se estableció como objetivo destacar la importancia de la cultura tributaria para el desarrollo del país. También es importante la cultura tributaria porque esta recauda impuestos para satisfacer las exigencias de la colectividad que ha estado presente en el progreso de todas las formas en el país. Desde el punto de vista de la conciencia, no es idóneo recaudar sin una dirección clara. Desde la perspectiva legal, es indispensable recaudar los impuestos con una aprobación voluntaria por parte de los contribuyentes. Como otro punto, es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a nosotros como pobladores. Por lo tanto, el Estado se les debe devolver prestando servicios públicos, como podemos ver en la imagen, en la infraestructura pública, servicios públicos y con fines asistenciales, como son los subcentros, los hospitales, etc. Por último, tenemos los tipos de tributos, que entre ellos están los impuestos, que son tributos cuyo hecho imponible se define sin referencia a servicios prestados o actividades desarrolladas por la administración pública. En los impuestos, el hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente. Estos son los más importantes por el porcentaje que se supone del total de la recaudación pública. La tasa. Generalmente se denominan tasas los tributos que gravan la realización de algunos de los siguientes hechos imponibles, como la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de los servicios públicos y la realización de actividades en régimen de derecho público.
Por último, se divide las contribuciones especiales, que son contribuciones que mejoran los tributos, cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o de establecimientos o ampliación de servicios públicos. Gracias. Listo. Gracias, compañeros. Gracias a las personas invitadas. Quisiéramos conocer si de pronto tienen alguna pregunta o si todo estuvo claro en cuanto al tema. Sí estuvo clara la exposición. Listo. ¿Alguien más de pronto o damos por finalizado con esto? Agradeciéndole siempre a cada uno de ustedes. Esperamos que esto les sea de provecho. Compañeros, no sé si alguno de ustedes, alguna última intervención. No. Listo, entonces, gracias a todos por el tiempo que se tomaron en esta capacitación que hemos dado. Siempre agradecidos, como les digo, y esperamos que sea de provecho. Un gusto, compañeros. Pase muy bien. Y muchas gracias, compañeros, igual a los beneficiarios que nos dieron la oportunidad de capacitar.